Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y claro, este Transforma España tenía que pararse también aquí en este 8 de marzo y hablar de la mujer y de la presencia de la mujer, pero le hemos dado un enfoque un poquito especial, ¿no? Sí, yo creo que hablar de investigación es una de las cosas de las que menos se habla y de las que más se debería hablar, y si hablamos el 8 de marzo, pues hablar de la mujer y de la investigación cuadra mucho. Fíjate que en algún otro programa del Balance, hemos tratado también este asunto de por qué la mujer sigue estando todavía muy poco representada en el ámbito de la ciencia, de la investigación, incluso de la tecnología, etcétera. Yo creo que hoy es un buen momento para hacer ese análisis, y lo vamos a hacer de la mano de dos mujeres, como no puede ser de otra manera, de Elena Gine Domínguez. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Es doctora en Ciencias Biológicas por la UCM, profesora titular de Biología Celular de la Facultad de Medicina de esta universidad, y de Cristina Nombela Otero. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. Investigadora Tomás y Valiente, de MIAS UAM, Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. En fin, o sea, menudos currículums. Eduardo, ¿nos introduces todo el tema? Sí. Me da vergüenza delante de ella. No, hombre, por eso. Pero la investigación decía que es una cosa de la que se habla y se escribe poco cuando se debería hacer mucho más. ¿Por qué? Porque estamos en una época histórica de cambio acelerado y ese cambio acelerado lo va propiciando la investigación. Entonces, de la investigación, cuando se habla casi exclusivamente de la financiación. En España gastamos poco dinero en investigación, menos que otros países europeos, menos que la media europea. Es de esas cosas en las que es urgente una mejora. Pero no es solo de financiación de lo que hay que hablar, a mi juicio. En financiación se discute si debe ser pública o privada. Y además de financiación debe decirse, ¿estamos haciendo todo lo posible para que España adelante el trecho que le queda por recorrer en investigación o no? Y yo creo que la respuesta es negativa. No estamos haciendo cosas que se deben hacer. Muchas veces hemos dicho en este programa que uno de los defectos de España es los compartimentos estancos, que cada uno se ocupa de lo suyo. Bueno, yo creo que la investigación es algo que es un buen ejemplo de esto, porque una cosa es que gente capacitada investigue, hombres o mujeres. Necesitamos muchas más mujeres en investigación, pero además de eso, luego eso tiene que llegar a ser útil a la sociedad. Y ser útil a la sociedad quiere decir que debe pasar por otros estadios después de la investigación. Se debe hacer el desarrollo y se debe ya llegar a un momento en que el objeto de esa investigación, el producto o el servicio, se llegue a poderse al alcance de todos, llegue al mercado. Y en España creo que está mejorando mucho, pero hemos adolecido de una falta de comunicación entre la universidad, los centros de investigación y el mundo empresarial. Eso ha sido, yo creo que es, y deberíamos hablar de eso, es decir, cuánto gastamos y lo que gastamos lo gastamos bien. Eso es, yo creo que es una cosa extremadamente importante. España, además, desde el famoso que inventen ellos de Unamuno, pues hemos estado un poco al pairo. Yo creo que eso tiene razones históricas profundas que hay que conocer bien para erradicarlas y que ya no vuelva a pasar eso. Yo creo que España tiene unas magníficas condiciones y de alguna manera se está viendo que hay muchos españoles
en centros de investigación importantísimos de todo el mundo, tanto que es raro cuando encontramos un avance en el que no haya un español, se dice. Yo creo que eso es una necesidad, yo diría, urgente. La investigación necesita una estabilidad, unos plazos más largos que otras inversiones, y por tanto hay que tener más paciencia y que viene de la experiencia. Y España tenemos todavía poca experiencia en eso. Yo recuerdo hace no muchos años, hace 40 años, estando en el INI constituimos la Empresa Nacional de Innovación, ENISA. La hicimos entre unos cuantos que nos parecía que había que dedicar. Lo dedicamos en aquel entonces a la peste porcina africana. ¿Por qué a la peste porcina africana? Porque como la había en España, en otros países no querían investigarlo para no contagiarse. Y entonces empezamos a hacer ahí los primeros pinitos. Pero hace 40 años, cuando otros países llevaban 200 años haciendo investigación. Y luego el gran tema de hoy es la mujer y la investigación. Todo el mundo sabemos más o menos quién era Madame Curie. Pero está siendo un camino que comentábamos ahora, está siendo lento y trabajoso, esa incorporación de la mujer al mundo de la investigación. Yo creo que, centrándolo en España, me parece que tenemos el toro bien situado en la plaza. Pues Elena y Cristina, ¿quién quiere empezar? Tantas cosas por decir. Sí, No, mejor espero. Venga, Elena. No, a mí me parece que lo has enfocado bastante bien y creo que lo que es lento, el adjetivo lento es lo que más enfoca la idea de la incorporación de la mujer en la investigación. O sea, antes lo estábamos hablando, ¿no? Como decías, Elena y Eduardo, es una cuestión de tiempo. Yo creo que no es solo tiempo, hay un componente educacional. Hay un componente de habituación, de acostumbrar nuestros ojos a ver determinadas figuras en determinados roles. Yo creo que ese machismo al final es ese sesgo que aplicamos a la hora de juzgar un currículum o a la hora de... porque hablamos del tema de la investigación, ¿vale? Me centro en evaluar un currículum, evaluar un proyecto. Atribuimos inconscientemente una serie de características a ese proyecto, a ese currículum o a ese artículo científico, viendo los autores, y creemos que no, y aquí está el tema, creemos que no estamos aplicando este sesgo, pero como sesgo que es hacemos una valoración inconsciente que es la que nos lleva al final a cometer estas diferencias. O sea, esto contribuye mucho al tipo de evaluación que hacemos y porque pues al final hay estas diferencias. Muchas mujeres empezando el doctorado, o sea, ya no me digo universidad, colegio, bachillerato, donde ya sabemos por un montón de informes que las mujeres sacan mejores notas, están más representadas en las universidades en general. Después, si nos ponemos a analizar grados, pues hay más mujeres en unas que en otras. Pero en un laboratorio, en general, hay muchos más estudiantes predoctorales mujeres, pero en las posiciones de poder no llegan las mujeres. Entonces, esto no es casual. O sea, que hay una serie de sesgos que están muy metidos en nuestra cultura y que es lo que yo creo que hay que... Con la educación y con la visibilización, estos sesgos irán disminuyendo. ¿Es cuestión de tiempo? Sí, pero no solo tiempo. O sea, esto solo así por pasar, para mí, no ocurre. Pero fíjate, empezando por la base, que lo estás señalando, ¿no? Es decir, la educación. Empecemos por el colegio, que es donde se tienen que dar los primeros pasos. Y yo alguna vez que hemos tratado este asunto también en el programa, es donde todo el mundo me dice que se producen los primeros sesgos, ¿no? Quiero decir, pero muchas veces es la propia mujer o las propias niñas, en este caso, las que rehuyen de las carreras de ciencia, o de las ciencias, ¿no? De las asignaturas de ciencias y tienden hacia otras asignaturas porque a lo mejor alguien les ha metido en la cabeza que eso no es para ellas, que esto es para los chicos, esto no, para ti no, ¿no? No sé si eso se da, yo creo que tengo la sensación de que sí, ¿no? De que está sí, el otro día yo estaba viendo lo que decía Cristina en el ámbito de la sociedad.
había un comentario en Twitter de una mujer que había ido a comprar una camiseta para una de sus hijas, ¿no? Y a la niña le gusta mucho un programa de televisión en el que hay unos perros, en la que una de las protagonistas, solo una de ellas es una perra. Ya sé cuál es. Sí, se nota que tienes hijas. Son unos dibujos. Unos dibujos animados. Entonces ella fue a intentar buscar una camiseta para su hija con eso. Y se encontró que estaba completamente enfocado. Las camisetas de los chicos tenían dibujos o actividades que tenían que ver con el deporte, con la iniciativa, con hacer cosas, mientras que las camisetas de las niñas tenían mucho más que ver con el cuidado, con ser enfermeras, con la cocina, con otro tipo de enfoques que ya desde muy pequeños te enfocan a tener unas expectativas, unos deseos, que yo entiendo que hay una parte que sea natural, pero creo que también hay otra parte que es social, que es la propia la sociedad que nos está indicando el camino a seguir. Y desde ahí a lo mejor hay que partir. Partamos desde ahí, demos a todos los niños y las niñas las mismas opciones, fomentemos que tanto unos como otros puedan elegir la vía que quieran. Hoy es el Día de la Mujer, que haz lo que quieras, lo que tú desees. Desde pequeño abre todas las puertas y veamos qué es lo que ocurre. Cristina. Es que dicho así, no sé, yo creo que muchas veces mucha gente no entiende el sentido de conmemorar ni el 11 de febrero, Día de la Niña y la Mujer en Ciencia. Eso es. Ni el Día de la Mujer, ¿no? Y yo insisto, yo no creo que en general los hombres tengan esa maldad de decir, no, tú eres mujer, tú no mereces. No, eso no. O sea, afortunadamente creo que estamos en una situación en la que eso conscientemente no pasa. Pero como antes apuntabas, es verdad que entre los 5 y los 6 años se ve una diferencia muy grande en cómo las niñas se califican a sí mismas, que los adjetivos que se ponen. Hasta los 4 años se pueden poner lista, brillante, guapa, ¿vale? Y los niños se pueden poner listo, fuerte. Digamos que son adjetivos muy equivalentes. Pero a partir de los 6 años, las niñas tienden más a autocalificarse como trabajadora, laboriosa, pero no brillante. Ya dejan de darse ese adjetivo. Entonces, cuando decimos, les damos todas las oportunidades, y es que el caso no es que no seamos libres de elegir. El caso es que en esos sesgos sociales, de alguna forma estamos transmitiendo a las niñas que ese brillante no es para ellas. Y por tanto, ingeniería, que es para gente súper lista, no es para ella. Y ese es un error de toda la sociedad, no solo española, es europeo. De alguna forma estamos arrastrando una serie de formas de hacer de publicidad, lo de los perros estos, ¿no? De los dibujos. Y por eso digo, no lo hacemos conscientemente, lo transmitimos también las mujeres. O sea, hace falta que nos digan, mira, esto está pasando, para entenderlo. Porque ¿por qué una niña de pronto a los 6 años ya no se considera brillante? Ya, si le dan a elegir, hay experimentos en este sentido, ¿no? Le dan a elegir entre un juego y se le dice es para personas muy inteligentes. Además, como se ha hecho en inglés está fenomenal, porque tú usas el adjetivo smart, ¿no? Smart, que como que no le atribuyes, es como inteligente, ¿no? Afortunadamente en español, que hombre y mujer sería ente igual. Y otro juego que es para gente muy trabajadora, pero una persona muy trabajadora. Y a partir de los 6 años, a los 4 años, las niñas no se ven grandes diferencias. Eliges un juego para gente trabajadora, eliges un juego para gente inteligente. A los 6 años ya se ve la diferencia. Se nota que Cristina es psicóloga. No, es que además este tema me gusta mucho y hay un grupo de investigación que trabaja sobre esto y me gusta mucho. Y entonces se ve esta diferencia y empieza ahí. Sí, en la Fundación Transforma España hicimos un estudio sobre la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, y qué pasaba con la mujer, que había mucho menos. Y entonces vimos que las causas eran muy diversas. Y una de ellas podía ser las mujeres, las niñas, tienen pocos referentes en ingeniería, porque no los ha habido. Eso lo resuelve el tiempo. Eso lo resuelve el tiempo. Pero claro, no solo. Hay que visibilizarlas. No, desde luego. Pero cuando en los puestos de mando, yo he estado en los ejércitos cuando ha empezado la entrada de la mujer. Pero claro, había que esperar 20 años a una mujer general. Sin duda. Ahora, tienes que enseñarla porque hay un hándicap de referencias que tienes que cubrirlo, y eso es voluntarismo. Creo que hay que hacerlo,
pero de alguna manera hay que ver. Ha habido vocaciones de azafatas. ¿Quiénes? Las mujeres. Vocaciones de pilotos de avión. ¿Quiénes? Los hombres. Porque es que incluso iba relacionado y eso no tenía por qué ser así, de ninguna manera, ¿no? Pero Eduardo, lo que estábamos hablando antes con respecto a lo del tiempo. Entiendo que el tiempo, hay que dar tiempo a las cosas, pero estábamos hablando, yo trabajo en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina, en la que actualmente hay un 75, un 80% de alumnas mujeres estudiando medicina. ¿Cuánto? El 75-80%, ¿vale? En mi clase, yo tengo 2 clases en primero y uno es tengo un 82% y en el otro un 76%, ¿vale? Son dos clases concretas, pero un 75%. ¿Cuántas jefas de servicio hay actualmente? ¿Cuántas rectoras hay actualmente? ¿Cuántas decanas hay actualmente? Y me dices, bueno, es que démosle tiempo. Vale, vayamos hace 30 años, en los años 80. En ese momento no había 75% de mujeres estudiando medicina, pero sí que había un 50 y tantos %. ¡Qué salto! Un 50 y tantos % querría decir que actualmente debería haber tantas decanas de la Facultad de Medicina como decanos, tantas jefes de servicio de medicina como mujeres como hombres. Han pasado 30 años. Es decir, necesitamos otros impulsos que no solo sea el tiempo. Necesitamos referentes, ayudas, que haya cosas que hagan que las mujeres puedan pensar ser jefas. Hay un techo de cristal y que nos ayuden también en la parte doméstica y laboral y en casa. O sea, no puede ser que toda la carga doméstica vaya recayendo en la mujer de forma sistemática, simplemente porque su fisiología o su tendencia sea hacia el cuidado de los niños, hacia el cuidado de los mayores, hacia el cuidado de la casa. Ayudemos a que eso no sea una traba. Absolutamente de acuerdo. Es decir, lo que quiero decir es que la actitud de la queja, cuando me preguntan, ¿qué tal estás? Con la edad que tengo es normal. Y siempre digo, no me quejo. ¿Pero por qué no te quejas? Bueno, pues será que no tengo motivo de quejarme, será. Pero sobre todo no me quiero quejar, porque si me quejo, me amargo la vida a mí. Entonces, que hay que ser no solo el tiempo, desde luego. Pero lo que quiero decir es que me gusta más la actitud proactiva, de exigir, de decir, oye, venga, ya. Por eso hay un 8 de marzo, que es lo que decía Cristina. No es cuestión de quejarse, sino poner sobre la mesa en un día lo que está ocurriendo y decir, oye, hay que estar atento a esto, hay que empujar en esta dirección. Por eso hay días como estos. Nosotros antes hablábamos, nos encantaría que no existiera el día 8 de marzo. Eso querría decir que no es necesario ya. Eso es el futuro, esperemos que no sea necesario. Esperemos que no sea necesario dentro de poco tiempo. Exactamente, dentro de poco tiempo. Antes, comentaba Cristina hace unos días, hace un par de semanas, fue el Día de la Mujer, de la Niña. Mujer y Niña en Ciencia. Mujer y Niña y la Ciencia, ¿no? Es decir, tiene que haber un Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia porque no hay presencia de la mujer o de la niña en la ciencia. Es decir, la presencia salvo en todo lo que tú dices, salvo la medicina, en el resto de las carreras de ciencias, y ya saltamos del colegio a lo que es la universidad, el porcentaje es muy bajo, sigue siendo todavía muy bajo, ¿no? Si yo no me equivoco, debe estar en torno a un 25 o 30% nada más. Pues es que depende del escalón. De la carrera, sí. Y si depende del escalón, ¿no? O sea, nos podemos centrar más en lo que estábamos hablando de, ciencia, ¿vale? Y como comentábamos antes, al iniciar tu carrera científica, siendo estudiante predoctoral, hay muchas más mujeres. En términos generales, ¿vale? Después, si nos vamos a carreras específicas, claro, en ingeniería hay muchas menos. Las hay, porque las hay. Pero la cuestión es que a lo largo de la carrera, científica, llegas te doctoras y después hay que elegir. Si empezamos a tener en cuenta los números, el doctorado que puede llegar, 27, ¿no? 26, 27 años... Te puedes ir al extranjero, que es lo deseable, ¿no? Lo esperable. Bueno, pues, entre que te vas, no te vas, tal, pues a lo mejor estoy en Bélgica con 30 años. Pero es que la vida sigue en muchos aspectos. Yeah. Entonces, pues en ese momento dices, pues voy a establecer una familia, ¿no? ¿No? Me puedo esperar, ¿no? La edad media de tener el primer hijo en España son 36 años. Nos podemos esperar más, pero vamos a decir que no sería lo deseable, ¿no? Es decir, se juntan una serie de decisiones que hacen que al final, aunque puedas seguir en ciencia, probablemente no lucharás
¿no? Y esto es un poco la consecuencia al final de todos estos informes, y es que aunque una mujer consiga un puesto como científica titular, venga, que esto de la media debe estar como en 40 y tantos años, yo creo, ¿vale? Al final esta carrera tiene que progresar, y tiene que progresar con esfuerzo, con tiempo, iniciando actividades, haciendo méritos científicos y no científicos. Y aquí también viene una parte de la transferencia que es muy interesante, yo creo. Estos méritos requieren ser compatibilizados con lo que es la vida personal, y esto es lo que cuesta. Sobre todo que entre los 30 y los 39 años es la mayor diferencia que se encuentra en todos estos estudios que hemos visto entre los hombres y las mujeres. De repente, hasta casi los 30 años, las mujeres y los hombres van en paralelo y de repente se detienen, lo que es el efecto, que se llama el efecto tijera. De repente, a esa edad, los hombres continúan su proyección laboral y van ascendiendo, van consiguiendo sus objetivos, mientras que las mujeres se detienen. Y es la maternidad. Entre los 30 y los 39 años. Y de repente, claro, cuando vuelven otra vez a reincorporarse ya tienen 10 años más. Claro. Con lo cual todo se ralentiza. ¿Qué podemos hacer? Pues en esa edad ayudemos a que no se paren. O sea, políticas concretas para fomentar la presencia de la mujer en estos ámbitos sin que la maternidad y el hecho de ser mujer sea un hándicap, o sea, un freno, un retroceso, ¿no? Pero ese es el primer enfoque. Ayudar a políticas de conciliación. Exactamente, claro. Esa es una. Y además yo creo que eso ya está clarísimo, y creo que en todas partes todo el mundo está de acuerdo que, sobre todo en una sociedad como la española, tan envejecida, nos viene... O sea, es importante que las mujeres sigan queriendo tener hijos, con lo cual va en línea con la política del propio país. Pero es que resulta que luego, en los proyectos de investigación, ya vamos más adelante, hay un 49% de mujeres participando en proyectos de investigación, casi el 50%. Pero ¿cuántos IPs? Es decir, ¿cuántos investigadores principales, cuántos líderes en esos grupos de investigación hay? Solo el 20%. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué ha ocurrido? Eso también hay que mirarlo. O sea, y a mí me parece que eso es una consecuencia de habernos detenido durante 10 años. Porque luego cuando te reenganchas no es lo mismo preguntar e indagar con 30 años que con 40 y tantos. Ya te sientes más mayor, ya deberías estar en otros sitios, das un paso para atrás, no te importa estar al lado y dices, bueno, yo valoro más las cosas de la casa, estoy con mi marido, los hijos, me gusta mucho la investigación, pero bueno, estoy al lado, no voy a liderar. Oye, ¿tú puedes? Aunque tengas 40 años, aunque tengas 45, ¿puedes? Por Dios, dime que sí. Pues eso, espero que no estés en ese 80%, en el 20% de los que pueden liderar. Del liderazgo femenino evidentemente se habla mucho en estos días, ¿no? Y de talento femenino. Nosotros hemos hecho aquí en Capital Radio también nuestro particular sketch en vídeo sobre eso, ¿no? El talento femenino, liderazgo femenino, pero luego la realidad es que, como tú dices, los porcentajes son muy pequeños. La presencia de mujeres en puestos de liderazgo y en la investigación es prácticamente, no voy a decir cero, pero... No, cero tampoco. No. Cero tampoco. Realmente el dato que te he comentado, el 20% es de un estudio de hace 1 año o 2 años, o sea que es un dato objetivo, no es que me lo haya inventado. Es exactamente un 20% de todos los proyectos de investigación están liderados por mujeres. O sea, eso quiere decir que un 80% de hombres. Me parece que eso sí que es indicativo, ¿no? Pero tú lo achacas, es decir, entiendo que la maternidad o ese tipo de la maternidad tiene una influencia sin duda evidente, pero hay también actitudes no, tú ahora ya no. Os voy a contar una anécdota. Vale. Os voy a contar una anécdota. Estaba pidiendo hace unos meses, hace un mes y medio así, claro, como es una anécdota es personal, no sé si es significativo. Iba a pedir un proyecto y era de cooperación público-privada. Entonces, éramos 4 personas, 3 hombres y yo, ¿no? 2 universidades, 2 empresas. Y entonces había que trabajar el fin de semana. Hay que sorprenderse, ¿eh? Hay que trabajar el fin de semana porque llegaba la fecha de entrega y había que trabajar. Y entonces aquí está la mujer que dice, no, venga, me dedico y tal. Pero claro, hay cosas que me tenéis que, como es cooperación, pues hay cosas que desde la empresa me la tenéis que dar vosotros, porque yo sé lo mío, pero no sé lo vuestro. Y entonces uno de los miembros del equipo, con toda buena voluntad, yo estoy segura que me lo dijo con la mejor voluntad, me dijo, ya, pero
Pero es que, vamos a decir, Antonio, yo es que no me atrevo a decírselo a Antonio, porque es que tiene una hija. Entonces, a mí la cara de sota que se me debió quedar en la videoconferencia tuvo que ser épica. Porque dije, hombre, yo tengo 2 y mi suegra vive a mi cargo. Una señora con movilidad reducida. Y yo no te voy contando mi plan familiar. No lo he entendido muy bien. Él ponía pretexto de no trabajar los fines de semana porque tenía una hija él. Él hablaba de una tercera persona, decía, es que esto que te lo tiene que mandar, y he dicho el ejemplo Fulanito. Antonio. Ah, vale. Es que no se lo puedo decir porque es que tiene una hija. Entonces yo digo, fíjate que ahora el tener hijos es una excusa para todo el mundo, pero no para mí, ¿no? Entonces estamos llegando a esas situaciones de paradoja, en las que somos súper conscientes de que ser padre y ser madre requiere tiempo, entonces, claro, él no lo puede dedicar porque es que él es padre. Bueno, yo creo que antes Federico ha dicho una palabra clave, y vosotras creo que también la habéis mencionado, es actitud. ¿Cuál es la actitud? Entonces, pues casi nadie somos totalmente originales, sino que recibes mucho de la sociedad en la que vives, y entonces eso va generando unas actitudes que las personas que sois más valientes o más fuertes o lo que sea, no lo podéis entender, pero hay mucha gente que dice, no, es que tiene una hija y no lo puede hacer, pero ¿cómo que no lo puede hacer? Pero no era ni él, era la actitud. Claro, si no era ni él. O sea, pero yo digo, y que no lo dijo con mala voluntad, pues yo es que yo estoy completamente segura. Y es lo que os decía antes, es que cuando llegamos, yo se lo cuento esto a mi padre, y mi padre me va a decir, pero hija, el machismo, o sea, esto está superado. Pero es que el problema no es ese. Si es que conscientemente todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si eso está clarísimo. Bueno, creo, hay un porcentaje muy grande pero los errores y los sesgos que arrastramos. Y entonces esto también me pareció paradójico, porque es como, o sea, como la maternidad antes me excusaba a mí y ahora resulta que te excusa a ti, ¿no? Porque tienes una hija. Ya. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos ahora enseguida otra vez aquí en nuestro debate Transforma España a las 9. Perdonad, es que la publicidad manda y en esto de la radio es absolutamente inevitable. Volvemos enseguida. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio en el balance, en este debate Transforma España, hablando de la mujer y de la investigación y de la ciencia, porque sin duda es uno de los aspectos en donde percibimos o notamos, Eduardo, que el papel de la mujer o la presencia de la mujer sigue estando todavía lejos de superar esa brecha que existe con el hombre, ¿no? Sí, efectivamente.
Primero hemos dicho hay menos investigación de la que se necesita. Y segundo, hemos dicho, hay menos mujeres investigadoras de las que se necesitan. Es decir, lo cual son ya dos hándicaps, ¿no? Claro, es un problema acumulativo. Nos hemos conocido hace 3 semanas, en el Día de la Mujer y la Ciencia, o lo que fuera, donde la universidad recordaba a 3 mujeres que a principios, hace ya 100 años, a principios del siglo XX, habían sido, en este caso, alguna reclamada por el propio Cajal para hacer investigación. Sí, curiosamente uno de ellos es un familiar de Eduardo. Hace unos años hicimos un estudio sobre las mujeres que trabajaron en la escuela de Cajal. Todo el mundo conoce quién es Santiago Ramón y Cajal. Al fin y al cabo es casi nuestro único premio Nobel en fisiología y medicina. Y dentro de su equipo, de sus discípulos, él tenía 3 mujeres, o tuvo 3 mujeres con las que contó para realizar sus investigaciones, y una de ellas era familiar de Eduardo, una tía de mi padre. Sí, una tía que trabajó como técnico de laboratorio. En ese momento se llamaban preparadoras, ¿no? Eran las personas que se encargaban de realizar las preparaciones histológicas, aunque en su caso concreto era una persona inteligente, muy espabilada y con mucho interés en la ciencia, y llegó incluso a publicar un artículo científico firmado con su nombre y bajo la supervisión. ¿No era de Cajal. Licenciada universitaria? No, era solamente bachiller, sí, efectivamente, ¿no? Y era un ejemplo de cómo si alguien le ayudaba, si alguien te empuja, en este caso Santiago Ramón y Cajal, puedes llegar a hacer grandes cosas en un ámbito, hablamos de hace 100 años, en lo que la mujer y la investigación era algo anacrónico, o sea, eran completamente algo que que ni existía, ¿no? Sobre todo en España, estábamos hablando de 1920 aproximadamente. Sí, porque además en esos tiempos, es decir, de hecho, lo que conocemos es un nombre o dos, es decir, el resto son todo hombres, es decir, sacan de Madame Curie y poco más, ¿no? Que no solo en la investigación, hemos visto, es contemporáneo, no es solo de las mujeres en el ejército. Pero yo he tenido un colaborador trabajando conmigo que su madre era la primera mujer diplomática en la historia de España. Es decir, que esa incorporación es muy reciente. Probablemente es un problema también de edad. Vosotras que sois más jóvenes veis que hay que darse más prisa, porque es que lo que estáis esperando, con razón, es el 50-50 y estamos en el 80-20. Y yo, que tengo muchos más años, veo que antes era 0 y ahora es un 80 o un 20 y digo, bueno, pues está bien, ¿no? Lo que no se ha hecho en 20 siglos se está haciendo en 40 años. Somos muy ambiciosas, nosotras que somos muy ambiciosas y lo queremos todo ya. Sí. Y está muy bien. Y en el fondo, esa pugna entre los jóvenes y los viejos, eso de el que quiere el cambio y el que quiere el conservar, es como se produce, decía Ortega y Gasset, es como se producía la historia, en ese diálogo intergeneracional, ¿no? Por eso es bueno, no solo que haya mujeres, sino que haya mujeres jóvenes, porque van a traer más novedades que las mujeres o los hombres viejos. Los hombres jóvenes traen más novedades que los hombres viejos, ¿no? Yo creo que, por tanto, es un problema que en gran parte deberíamos endosar, es decir, que las nuevas generaciones nos muevan a las viejas generaciones y que juntos vayamos haciendo el cambio. A veces es bueno, muchas veces es bueno también conservar ciertos hábitos, pero es más veces necesario cambiar hábitos que están establecidos, ¿no? Sí, a mí no me gusta ese comentario de estamos muy avanzadas hace 80 años, hace 60, hace 50 años, fíjate cómo estábamos. Sí, claro. Yo me gusta más mirar en positivo. Genial, fenomenal que hayamos conseguido llegar hasta este punto, y gracias a nuestras madres y nuestras abuelas, porque en mi caso mi madre y mi abuela me han empujado a esto. Pero creo que tenemos una obligación para nuestras hijas, o sea, bueno, para que nuestras hijas digan no es necesario ya de vosotras lo mismo que vosotras decís de vosotras. Hay que seguir avanzando, no hay que conformarse con lo que tienes. Exactamente. Sí. Pero yo os pido a las dos, a ver, porque antes hablamos de la actitud, ¿no? Y en el ámbito de la investigación, que decir, hay otros ámbitos de la actividad humana en los que la equiparación o la igualdad es mucho mayor, ¿vale? Pero en el ámbito de la investigación sigue habiendo una enorme desigualdad.
Antes hablamos de actitud. Yo creo que que sigue faltando actitud seguramente en la mujer y probablemente sea un problema de lo que decís antes, también de referentes. ¿Cómo podemos cubrir ese bache? ¿Cómo cubrimos ese gap? ¿Qué hay que hacer para animar a las mujeres a que entiendan que la investigación, que ellas pueden dedicarse a la investigación y que pueden liderar equipos en la investigación? Bueno, yo creo que es más bien liderar. O sea, yo creo que las mujeres se quieren dedicar a la investigación. De hecho, los contratos predoctorales son muy similares. Sí. En el laboratorio a ese nivel estamos muy a la par. Sí. El problema es cuando ya empezamos a despegar, ¿no? En la universidad, los profesores titulares, que ya es un puesto, o los catedráticos. Ya en los catedráticos hay una clara diferencia, hay un 80% de hombres, un 20% de mujeres. En los titulares también hay una diferencia. O sea, ya estamos hablando de pasos más de liderazgo. ¿Qué es lo que creo yo que podría hacerse en el liderazgo? Pues darle un empujón a la mujer. Creo que nuestra actitud también es echarnos un poco para atrás, ¿eh? Vamos a darles, ¿cómo podemos empujarles? ¿Cómo podemos estimular que quieran hacerlo? Pues démosles proyectos con un sesgo positivo, es decir, bueno, si hay una mujer que lidera el proyecto, entonces tiene más puntos que otros. Ya sé que puede sonar un poco mal, de hecho ya se hacen algunos proyectos de investigación así, como diciendo, es que no estamos entonces valorando a la mejor al mejor investigador, ¿no? Porque siempre es la discusión, decir, no es que yo quiero el mejor investigador, sea independientemente hombres y mujeres, pero es que estamos perdiendo muchas mujeres que por esa actitud no dan un paso para adelante. Ya. Entonces, obliguemos un poquito. ¿Cómo? Fomentando con proyectos un poco dirigidos a que sean IPs las propias mujeres. Es que se dan hechos paradójicos. Por ejemplo, si has tenido hijos, hay una que está muy bien, quiero decir, tienes como más tiempo para como presentar tus méritos, ¿vale? Es que esto es un poco complejo de explicar. O sea, hay estas ayudas ahora para hombres y mujeres también, pero bueno, en algunos casos, si has tenido hijos, se te permite, digamos, ese periodo de tiempo te permiten ¿cómo compensarlo? Sí, compensarlo un poquito, haber sido menos productivo, haberte detenido. Sí. Pero también a los hombres que han sido padres. Ya, bueno, a eso me refiero. O sea, esta medida que surgió como para ayudar a las mujeres, ayuda a las mujeres que han tenido hijos. Que está fenomenal. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no han tenido hijos? Es que aquí el sesgo no es contra las madres. Ya. ¿Vale? Estamos intentando compensar a las madres. No, es que el sesgo es contra las mujeres. Entonces, las que no son madres encima están doblemente penalizadas. Una cosa divina. O sea, que lo piensas un poco y dices, no, esto no puede ser la única compensación. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de que las mujeres progresen de una forma diferente a los hombres es una cosa muy de actitud, como decías antes. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú comparas el número de mujeres que hay en un artículo científico y el número de hombres, es más habitual que una mujer aparezca en el primero o en el último lugar, que para nosotros tienen bastante más valor, ¿no? Que decir, en el mundo científico es o lo has hecho o lo has dirigido. Estar en el medio está bien, pero bueno, no es lo que cuenta más. Una mujer, digamos, que tiene más reticencias a que la metas en el artículo por haber hecho poca cosa. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, en las reuniones científicas es más habitual ver cómo se relacionan los hombres y cómo se relacionan las mujeres. Es muy diferente, y cuando tú vas a una reunión científica y te relacionas con gente, eso se supone que es hacer networking, ¿no? Hacer relaciones, y esto te ayuda después a hacer trabajos internacionales con otros grupos. Pero claro, mujeres y hombres se relacionan de una forma muy diferente. Entonces, esa actitud, esa forma de relacionarnos, eso implica que después te va a ser más fácil empezar a trabajar con una persona muy importante de tu ámbito y vas a conseguir publicar un artículo científico. Si tú, digamos que... Es que esto es me he metido en un... Te has metido en un jardín. Voy a intentar sacarte llevándote un poco la contraria, si me dejas. Por favor, venga. Es verdad, estaba hablando Federico de las referencias, que no hay referentes mujeres. Y decís, es que habría que hacer más mujeres. Vale, es una cosa que ahora hablaré, pero hay otra manera, que es pasear más a las mujeres líderes. Tenemos 9 academias, reales academias en España, me parece que son 9. Hay una, está dirigida por una mujer.
¿Por qué no sacamos más a esa directora de academia que a otras? ¿Por qué lo otro? Nuestra Constitución dice que no se puede hacer discriminación por razón de sexo, raza, tal, y una de las razones es por el sexo. Entonces, si tú dices, estoy poniendo una hipótesis, este es el mejor para este puesto o para, pero hay que poner una mujer. Estás discriminando por razón de sexo. Lo que digo es que a lo mejor estamos iniciando una nueva era donde la igualdad ante la ley, como dice la Constitución y como pensábamos, es el que sea mejor se le da con absoluta independencia de si es la raza, la religión, el sexo, la edad. Y otra tendencia que a lo mejor parece que ahora va a ir creciendo es la que decir, no, voy a ayudar al que menos tiene. Por ejemplo, en becas, antes había un baremo que se decía, se da a una persona que lo necesite económicamente y que lo merezca intelectualmente. Y ahora, si no me equivoco, las últimas novedades están solo en la que lo necesite, con independencia de que lo merezca o no. Entonces, me parece que sea más visible la mujer, o rompemos el principio de igualdad ante la ley para favorecer a las mujeres. Hay un tema que estabas hablando tú antes de lo de los en los artículos de investigación hay dos puestos importantes, el primero y el último. Yo creo que las mujeres también no nos gusta luchar por el primero o por el último. Quiero decir, que haya más puestos interesantes. Yo me pongo a lo mejor en este caso algo ya personal. En mi grupo de investigación somos 2 cabezas, ¿vale? Un IP, o sea, seríamos 2 IPs, dos investigadores senior. Siempre se pone mi compañero de último firmante. No es verdad que en mi puesto de trabajo yo soy estable, soy menos ambiciosa. Nunca lucho por ese último puesto. Pues muy mal, Elena. ¿Por qué? Porque no, porque es que no me merece la pena la vida. En lugar de quitarle a él, ¿por qué no abrimos una puerta más? Hagamos que en lugar de que sea lo importante el primero y el último puesto, haya 2 últimos puestos, 2 primeros puestos. Y así no vamos a tener que estar eligiendo. No me gusta eso de que siempre tenga que haber una sola persona. Si hay 2, pues seamos 2. En lugar de estar luchando tú contra mí, pongámonos los 2. O sea, me parece que a veces la lucha parece que la mujer tiene que quitarle el sitio al hombre para estar ella. No, hagámonos un hueco a los 2. Si los 2 contamos lo mismo, si los 2 vamos en la misma dirección, sumemos, no compitamos. Pero es que la lucha, yo creo que está mal enfocado. Es que la lucha no tiene que ser de la mujer contra el hombre, tiene que ser de un talento contra otro. Pero mira, ¿cómo mides el talento? Aquí hay otra cosa. Hay en nuestro ámbito hay una cosa que se llama es un complemento salarial, es una forma de reconocimiento a tu experiencia o tu trayectoria investigadora, ¿no? Y entonces estos se llaman sexenios de investigación. Y para eso, por ejemplo, tienes que demostrar que durante unos años has conseguido publicar una serie de artículos en buenas revistas y que has tenido un puesto relevante, o primero o último. Sí. Si tú no te has peleado, no estás ni primero ni último. Esto es más complejo, pero estamos intentando simplificar. Que no me pase como el jardín de antes. Entonces, o primero o último. Claro, si yo no me he peleado por actitud, porque considero que no me corresponde, o por otros motivos, cuando yo tengo que demostrar esos méritos, no los tengo. Otra cosa, ahora también existen los sexenios de transferencia. Decías antes de la transferencia. ¿Quién determina los criterios de transferencia? Bueno, pues tú dices, la transferencia se supone cómo traspasamos esa inversión económica que se ha hecho en en investigación científica a, por ejemplo, empresas, ¿no? Se supone que aplicado a la empresa eso genera un dinero, eso es una transferencia del conocimiento. Pero claro, es que hay muchas formas de transferir. Imaginaros que yo, que trabajo en enfermedad de Parkinson, hago una guía sobre una cosa que me interesa y es los síntomas, cómo se manifiestan de forma diferente en mujeres pacientes y hombres pacientes. Esto pasa, ahora ya está más de moda, pero muchas enfermedades se han descrito según los síntomas de los hombres. Por ejemplo, el ataque al corazón. Y por eso muchas mujeres que pensaban que tenía que dolerles el brazo para estar teniendo un ataque al corazón, pues tenían el ataque al corazón y no se enteraban de que tenían un ataque al corazón, porque el síntoma que se conocía era el que se da en hombres. Entonces, imaginaos que yo escribo esta guía se publica y entonces es una transferencia de mi conocimiento de investigación
a la sociedad. La Asociación de Parkinson Madrid, os saludo desde aquí, entonces ellos y ellas distribuyen la guía. ¿Esto es transferencia? Sí. Pero no, hasta hace poco no se consideraba transferencia. Hay que distinguir. ¿Por qué? Hay que distinguir. Si la mujer es menos competitiva, pues habrá que atender eso, pero hay que saber que somos diferentes. Por supuesto. El hombre más competitivo y la mujer menos competitiva. Pero nunca he La tenido esa mujer percepción. probablemente más cooperativa que el hombre. En lo que estás diciendo, no pasa solo en el Parkinson ni en otras Hombre, no, por enfermedades. supuesto. No, pero ahora mismo está de moda en la tecnología el reconocimiento facial. Y se ha descubierto que el reconocimiento facial funciona mucho mejor para la raza blanca que para la raza negra, porque se han hecho los estudios sobre la raza blanca. Exactamente, pero esto pasa siempre. No, pero quiero decir, eso lo que hay que modificar los criterios de evaluación, a mí me parece. Ahí estamos. Claro, pero me parece es absolutamente de injusticia de la que habla la Constitución, de la igualdad, el decir, trate usted al igual como igual y al diferente como diferente. Paga usted los estudios de reconocimiento facial, no para la raza indo-caucásica, sino para todas las razas, ¿no? Cada una a lo mejor habrá que hacerlo en proporción diferente en relación con la población que tenga, pero hay que hacerlo así. Pero Eduardo, te ha parecido injusto lo que ha dicho Cristina, ¿verdad? ¿Te ha parecido injusto que haya unas cosas que sí se valeran como transferencia económica, porque el primer ejemplo era económico y eso da dinero, mientras que el otro no? Pues eso es lo que está ocurriendo en los sexenios de transferencia, que cuando se han valorado lo que la gente ha presentado como transferencia, hay cosas que sí se han valorado como transferencia y que curiosamente tienen un perfil mucho más masculino que aquellas cosas que hacemos las mujeres, cuyo perfil es más social, es más humano, es más ver otros enfoques distintos, ¿vale? Y eso es lo que ha ocurrido en el último análisis de los sexenios de transferencia. Entonces, ¿a qué te parece injusto? A nosotros también. No me lo parece, es injusto. Pero hasta que no se ha puesto encima de la mesa, quiero decir, has no se visto ha que sabido, no se ha claro. sabido. Claro, pero, o sea, el mundo del trabajo es un mundo que ha sido hecho por hombres. Eso es evidente, claro. Y entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Que han hecho la evaluación, que a lo mejor no lo han hecho, tú lo dices antes, con mala fe. No, por pero, supuesto. Pero lo han hecho, hay que cambiarlo, obviamente hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ahora hay mujeres. Exactamente. ¿Hace 100 años había que haberlo hecho? No, porque no había mujeres. Perfectamente. Pues yo estoy de acuerdo. Si es que yo lo he dicho desde el principio, que no es maldad, Sí. que no es maldad, que no es egoísmo, que no es por esto. Yo estoy segura que todos tenéis hijas, primas, hermanas, sobrinas a las que adoráis, que consideráis que son las que se merecen todos los Y puestos del nietas, mundo. y nietas. Estupendo. Pero si es que yo creo en la bondad humana, os lo digo de verdad. Pero creo que no somos Hay una conscientes cuestión de todo cultural, esto. ¿no? No somos conscientes. Hasta que no se hacen estos estudios, no nos enteramos. Y como no nos enteramos, pues hay que hacer los estudios. Y entonces hay que intentar Y hay que modificar los criterios, los de criterios, evaluación. claro, y hasta que no se hace, Evidente. y no hay una primera, una segunda, una tercera, y pasa el tiempo, ¿no? Esto que Elena cree que pasa despacio, y tiene toda la razón, pues no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué hace falta un 8 de marzo? Porque nos tenemos que dar cuenta de esto. Tampoco quiero entrar en otros tipos de disquisiciones que no tienen que ver y no vienen al caso, pero el problema es que a lo mejor a veces también estamos más pendientes de otro tipo de cuestiones que afectan a la mujer que no de estas. No me hagas hablar, no Sí. me tires de la lengua. Te tiro. No, a mí es que el aspecto revanchista del 8 de marzo es que creo que es muy improductivo. Es que yo no creo que haya mal, o sea, claro que existe la maldad, obviamente. Sí, bueno, por supuesto. Pero estas cuestiones surgen por desconocimiento y porque arrastramos lo que hemos venido haciendo mucho tiempo. Normal, pero hay que ser conscientes y hay que invertir los recursos y los esfuerzos en intentar equiparar. Esa es mi opinión y de verdad que me muerdo la lengua ya. Yo creo que el problema que creo que te quieres referir a eso es que a veces nos ponemos justo al extremo opuesto, es el efecto goma. Entonces tiras justo para el otro lado para que cuando se suelte se quede en la mitad. El problema es que hace a la gente muy susceptible, sobre todo en este lenguaje revanchista de que las mujeres luchamos por cosas que no son reales. Y creo que son contraproducentes. Entonces, a veces el uso del femenino en todas partes, que me parece que llega a ser absurdo, ¿no? Sí. Pero yo solo lo entiendo en el contexto del efecto goma, de tirar hacia el último extremo para que cuando se suelte lleguemos a un término medio. Si no, no consigo entenderlo.
Pero entonces hay una transición violenta en todo esto. Sí, eso es lo que no querríamos. No querríamos, pero inevitable, ¿no? En cierto sentido. Sí, parece que tiras contra algo. Pero bueno, eso debería de corregirse con una mayor colaboración o desde, claro, deben ser los poderes públicos, entiendo, los que hagan cambiar ese tipo de percepción, ¿no? o de manera de afrontar la cuestión, ¿no? No, los poderes públicos y los privados también. Sí, también, sí. Es decir, que tú tienes una empresa y en la empresa tienes que, por interés propio, te interesa tener el mejor talento. Y hoy el mejor talento, cuando tienes un 90% de hombres y un 10% de mujeres, tienes que darte cuenta que con más mujeres tendrás más talento. Eso es, yo creo que es, o sea, no hay que discriminar, hay que darle a todos las mismas posibilidades. Lo que pasa es que tienes que compensar. Quiere decir que si tú te planteas siendo una empresa privada, voy a contratar a un hombre y a una mujer que tiene las mismas condiciones, pero la mujer tiene el hándicap que tiene entre 30 y 36 años, que es la maternidad, compénsale. Haz que le compense ese posible pérdida económica por otro tipo de... Eso es lo que tiene que hacer el Estado, compensar. Pero eso ya tiene que intervenir el Estado. Es decir, ahora se ha sacado una norma que dice, la mujer tiene un permiso de maternidad. Y lo tiene también el hombre, con lo cual dejará de haber discriminación, porque las dos tienen, desde el punto de vista de la empresa, me da igual tratar a un hombre que a una mujer, porque los dos van a tener los mismos permisos de maternidad o paternidad. Segundo paso, una cosa es la maternidad, que al final son 4 meses que estás de baja maternal, tampoco son tantos meses. El problema es después, durante los primeros años de vida del niño, que hay que llevarle a la guardería, que se ponen enfermo, que eso también hay que ayudar tanto a que el padre se responsabilice como la madre. Con lo cual, los dos, al mismo tiempo, a la par, si alguien necesita tener que ir a recoger al niño a la guardería, pueda ser uno como el otro. O sea, en todas las etapas de acompañar, hay que acompañar a las mujeres y a los hombres en su maternidad y en su paternidad. Sí, luego, la sociedad también debería... Si tú das los mismos permisos a los hombres que a las mujeres, que es lo que estamos diciendo, ya luego... No es un problema de distinción por razón de género, sino, oye, no ayudes solo en los 40 días de la maternidad, sino dale facilidades para que pueda en los años ulteriores seguir haciendo. Es lo que hablábamos antes de conciliación, ¿no? Sí, exactamente. Yo os preguntaba antes si las dos lideráis equipos de investigación, o lo habéis hecho. ¿Habéis percibido rechazo por eso? No, la verdad, no se me ha dado el caso. Yo tampoco. No, yo lo he sentido, o sea, son pequeñas cosas, ¿no? Más como estudiante, como estudiante de doctorado, que en la fase en la que me encuentro ahora, sinceramente. Rechazo en la fase de estudiante de doctorado. Sí. O sea, siendo estudiante de doctorado, creo que, o sea, no tengo, es decir, no me voy a meter en otra anécdota, pero creo que en la posición actual yo no tengo la sensación de haber sido rechazada o haber percibido sexismo, ¿no? Y esto es muy común entre las investigadoras. Cuando tú preguntas, muchas te dicen, yo he tenido mucha suerte, ¿no? Dices, jolín, macho, suerte. Vamos a ver. De que no me han maltratado. No me han maltratado, o sea, exactamente. Creo que es más frecuente que pase en estadios inferiores, ¿no? Cuando eres estudiante de doctorado, cuando ya eres doctor y entonces te vas fuera y entonces haces una estancia postdoctoral. Yo tengo la sensación de que es más frecuente. O que cuando ya has llegado a un estatus en el que ya eres IP, o sea, investigador principal, pues entonces ya te encuentras con la seguridad de decir, pues a lo mejor ahora ya no te lo acepto. ¿Vale? Pero es verdad que, mira, el otro día me dijeron a mí esto de no se lo puedo pedir porque tiene pero no dije nada. Entonces, porque ¿para qué? Me intenté reponer del shock, la verdad, fue un poco, invertí mi tiempo en eso. Y desde el punto de vista de la investigación, es decir, ¿qué le falta a España? ¿Qué percibís vosotros como también como líderes de equipos de investigación para que haya un mayor esfuerzo en materia de investigación, que seguimos todavía muy por detrás de otros países de Europa? Yo veo un problema muy grande en cuanto a que es la parte de gestión
Es decir, a los investigadores nos hemos convertido en unos gestores de papeles, ¿no? Hay miles de ejemplos, pero bueno, en general la burocracia se tiene que reducir, porque si no el investigador se dedica a papeles, no se dedica a invertir su talento, el que lleva acumulado, y que España ha invertido un dinerito en los investigadores, o sea, en todos los profesionales, pero es decir, lo que es la formación en una universidad pública, becas postdoctorales, todo esto, bueno, pues es dinero, ¿no? Entonces es el mismo país el que está perdiendo su capital, porque está pagando una hora de trabajo de un investigador por hacer papeleo. Burocracia. ¿Vale? Eso es un problema. Pero ese sí que es un punto importante, porque no solo se está disminuyendo la burocracia en la universidad, sino que está aumentando en el mundo empresarial. Claro. Yo he estado 8 años de consejero de un banco grande y no he dedicado un minuto a que el banco fuera bien. Era la evaluación del consejo y la evaluación interna y la evaluación externa. Eso es por no hacer naturalmente una evaluación de resultados. ¿Cómo las universidades españolas no se les exige? Pero ¿tú no crees que eso también es consecuencia de una etapa de hace unos años de corrupción? Quiero decir, el control económico es fundamental, yo lo entiendo perfectamente, pero que no llegue a congelar a las personas, a que congele los proyectos. Resulta que como hemos tenido una época de muchísima corrupción en política, eso ha contaminado a toda la administración pública y está haciendo que para comprar un ordenador, por poner un ejemplo, estés 4 o 5 meses. Porque tienes que hacer una justificación del gasto. Una justificación del gasto. Yo soy profesora universitaria. Necesito tener un ordenador porque tengo que subir la documentación al campus virtual. O sea, tengo que justificaros por qué quiero un ordenador. Pero fíjate lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo. Como ha habido corrupción política, vamos a poner burocracia en toda la sociedad, cuando la política es el 5% o el 3% o el 2 por 1000. Pero no haga usted eso. Elimine usted la corrupción política por otras cosas, pero quédese en la política. No ponga usted burocracia no solo en la administración, repito, en toda la vida estás haciendo papeleo y burocracia para hacer algo que podría hacerse claramente, y a evitar la corrupción no la evitas con el papeleo, la evitas de otra manera, pero no con el papeleo. Es decir, que están poniendo un mal remedio para una corrupción que había en un sector social muy determinado y lo estás poniendo llenas a la sociedad entera de papeleo inútil. Pero además que es terrible. O sea, yo formo parte también de una empresa de base tecnológica que depende de la Complutense. Cuando compramos una cosa a través de nuestra empresa de base tecnológica o a través de la universidad, o sea, la diferencia, primero, nosotros vamos a Amazon, compramos, o cualquier compañía, perdonar, pero Amazon es la que y compramos directamente el ordenador, lo que necesito, y al día siguiente, 2 días después, lo tengo encima de la mesa. Lo de la universidad es terrible. Primero, no solo la velocidad, sino el gasto, porque además son empresas homologadas que te cobran el doble por el mismo producto que tú lo compras fuera. O sea, ahí está la corrupción. Y eso es otra causa de corrupción. Eso es otra causa de corrupción, efectivamente. Yo creo que otra cosa también a cambiar, por ejemplo, es nuestra necesidad de cortoplacismo, ¿no? O sea, creemos que la inversión en ciencia tiene que dar rédito a los 3 años. Sí. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, no entendemos, por ejemplo, la inversión en lo que llamamos procesos básicos, ¿vale? A los que no le vemos una aplicación directa. Es necesaria, porque después llega el coronavirus, nos enteramos de que nada más que había 2 o 3 personas trabajando en coronavirus, claro, como a nadie le interesaba, lógicamente pensamos siempre en valorar, se valoran los proyectos transferencia cuando no todo es transferible, o la transferencia no la ves ahora, la puedes ver después. Entonces queremos que todo sea ya, y claro, eso en investigación no funciona así. Pues ha sido apasionante teneros, Cristina y Elena, esta noche aquí en el Balance en Capital Radio. Se parece mentira, pero se nos ha ido una hora entera hablando de este asunto, Eduardo Serra. La semana que viene más. Muchas gracias a las dos, Cristina y Elena. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias.